Sophia Miller, una bloguera gastronómica canadiense, relató entre lágrimas cómo nunca imaginó que existiría una cocina tan espectacular como la de México. Durante los últimos 13 años, se había sumergido de lleno en la cultura culinaria de Estados Unidos, una obsesión que la había llevado a recorrer el país en innumerables ocasiones. Su pasión era casi una religión, el profundo sabor ahumado del barbecue, las salsas picantes que desafiaban los límites del paladar y la calidez de un buen whisky o bourbon. Para ella, el alma de la comida residía en esa combinación de humo, fuego y picante extremo. Constantemente escuchaba las mismas advertencias de sus amigos y colegas estadounidenses, especialmente de los puristas del barbecue texano: la comida mexicana es un peligro, te garantiza una revancha de Moctezuma, decían con una mueca. México es un conjunto de pueblos polvorientos y pobres. Los mexicanos son rudos y siempre intentan estafarte. La inestabilidad política hace que sea un lugar peligroso. Sophia había absorbido estos prejuicios sin cuestionarlos. Para ella, México era un punto ciego en el mapa culinario, un lugar sin interés alguno. Su marido, David, compartía y amplificaba este desdén. Él detestaba la comida picante y, después de tantos viajes por el sur de Estados Unidos, había desarrollado una aversión generalizada a lo que él llamaba comida de carretera grasienta. La idea de aventurarse aún más al sur, a un país que imaginaba como una versión más intensa y caótica de todo lo que le disgustaba, le parecía una auténtica pesadilla. Sin embargo, un encuentro casual en la frontera con una joven mexicana cambiaría sus vidas para siempre. Llegaron a México a regañadientes, con el escepticismo como único equipaje. Pero en el instante en que probaron un plato en particular, todo cambió. Era un platillo de apariencia extraña, oscuro, casi como si estuviera echado a perder. Pero en el segundo en que Sophia lo probó, su mundo, sus creencias y su paladar dieron un giro de 180 grados. Esta es la historia de cómo un plato de mole negro y la calidez del pueblo mexicano demolieron un muro de prejuicios. Sophia Miller vivía y respiraba para la comida. En su blog, El Fuego Interior, no se andaba con rodeos. Una salsa que no te hiciera sudar era simplemente un condimento aburrido. Un platillo que no dejara un rastro de picor en la lengua era una oportunidad perdida. Fue esta búsqueda incesante de la intensidad la que la llevó a obsesionarse con el barbecue estadounidense. Se enamoró perdidamente del brisket de Texas, con su corteza negra y especiada, de las costillas de Kansas City, lavadas en una salsa agridulce y picante, y del cerdo desmenuzado de las Carolinas, bañado en vinagre y pimienta de cayena. Para ella, ese era el pináculo de la cocina. Pero su amor no terminaba en el plato. El maridaje perfecto, según ella, era un buen bourbon de Kentucky o un whisky de Tennessee. El ardor dulce del licor, pensaba, era el contrapunto ideal para la explosión picante en su boca, una danza de fuego y caramelo que calmaba y avivaba las llamas al mismo tiempo. Aunque en Canadá podía encontrar buenas botellas, la variedad y la autenticidad la llamaban desde el sur. Así comenzaron sus peregrinaciones anuales a Estados Unidos, viajes que, sin darse cuenta, se extendieron a lo largo de 13 años. Se sumergió en la cultura de las parrilladas, de los festivales de comida donde el humo lo impregnaba todo y las conversaciones giraban en torno a tiempos de cocción y maderas aromáticas. Para Sophia, Estados Unidos, con su cultura de excesos y sabores audaces, era un paraíso culinario. Su esposo, David, sin embargo, vivía estos viajes como una tortura. Odiaba el picante con toda su alma. Para él, la comida del sur de Estados Unidos era una monotonía de humo y grasa. Las calles de los pequeños pueblos le parecían sucias, la gente a menudo ruidosa y poco amable, y la comida, un ataque directo a su sistema digestivo. Sinceramente, no solo me disgusta esta parte de Estados Unidos, sino que he desarrollado una aversión a todo lo que se le parezca, le confesó una noche, después de una cena particularmente picante en Austin. Para nuestro próximo viaje, te lo ruego, vámonos a cualquier lugar que no esté en este continente. La aversión de David era profunda, alimentada por años de recuerdos dolorosos de labios hinchados y un estómago revuelto. En su mente, había creado una categoría mental, comida agresiva, y todo lo que provenía del sur de la frontera canadiense caía en ella. Sophia, por su parte, albergaba sus propios prejuicios, dirigidos específicamente hacia México.
Durante sus innumerables viajes por Texas y Arizona, había escuchado un sinfín de historias y advertencias de los locales. La comida mexicana no es higiénica, le dijo una vez un viejo maestro parrillero. Los pueblos son un desastre, no hay nada que ver. Y la gente, bueno, digamos que tienes que andarte con cuidado. Le hablaban de un país ingobernable, de una cultura que no valoraba la limpieza ni la cortesía. Sofía, que confiaba en el criterio de aquella gente con la que compartía su pasión por el barbecue, interiorizó estos comentarios como verdades absolutas. Para ella, México era un lugar sin refinar, y su cocina, probablemente una versión de tercera categoría de la comida Tex-Mex que a veces probaba y que no le impresionaba en absoluto. El barbecue estadounidense es la mejor cocina del mundo, sentenciaba en su blog y en su mente. Para esta pareja, el placer de viajar era sinónimo de descubrir nuevos sabores. Pero mientras Sofía perseguía el picante como si fuera el santo grial, David sufría en silencio, anhelando un simple plato de pasta o un sándwich sin sorpresas. No sabían que el destino les tenía preparada una encerrona, un encuentro que estaba a punto de desafiar todas sus convicciones en la vibrante y caótica frontera. El encuentro que lo cambiaría todo ocurrió durante un festival gastronómico en San Antonio, Texas. Sofía estaba en su elemento, moviéndose entre puestos que ofrecían desde costillas ahumadas hasta alitas de pollo con salsas de nombres intimidantes como aliento de dragón y lava fundida. Con una botella de bourbon en una mano y una brocheta de cerdo picante en la otra, se adentró en un laberinto de callejones repletos de gente, buscando el siguiente desafío para su paladar. En algún momento, entre el bullicio y el humo de las parrillas, se dio cuenta de que estaba perdida. Miró a su alrededor, buscando el rostro familiar de David, pero había desaparecido. Peor aún, al sacar su teléfono para llamarlo, la pantalla se quedó en negro. Batería muerta. El pánico comenzó a apoderarse de ella. Estaba sola, en un rincón desconocido de una ciudad ajena. Justo cuando la desesperación empezaba a ganarle la partida, una joven de sonrisa amable se acercó. Sofía, aferrándose a un clavo ardiendo, le preguntó con voz temblorosa, «Disculpa, ¿no has visto a un hombre alto, canadiense, con cara de estar sufriendo?» La joven soltó una risita cálida. «Creo que sí. Lo vi cerca de una cafetería, a unos 200 metros de aquí, parecía un poco perdido». Sofía sintió un alivio inmenso. «Oh, gracias a Dios. Si quieres, te llevo», se ofreció la chica, y sin esperar respuesta, comenzó a caminar. Sofía, sorprendida por su amabilidad, la siguió. La gente en Texas es bastante amable, después de todo, pensó. Pero mientras caminaban, entablaron conversación y Sofía descubrió algo inesperado. «En realidad, soy de México», dijo la joven, presentándose como Jimena. «Trabajo en una empresa de comercio y vengo a San Antonio a menudo por negocios». Al oír la palabra México, la mente de Sofía se llenó de un torbellino de imágenes negativas. Las advertencias sobre la gente ruda y poco fiable resonaron en sus oídos. Sin embargo, la persona que tenía delante era la antítesis de todo aquello. Jimena era cálida, genuina y su sonrisa parecía iluminar el callejón. Gracias a la guía de Jimena, Sofía se reunió con un David visiblemente aliviado. Agradecida, Sofía insistió en invitar a su nueva amiga a cenar en uno de sus lugares favoritos, un modesto restaurante de barbecue que servía, según ella, las mejores costillas de la ciudad. Los tres se sentaron a una mesa de madera rústica, compartiendo una fuente de costillas picantes y bebiendo bourbon mientras charlaban animadamente. Jimena resultó ser una excelente conversadora y conocía la zona sorprendentemente bien, recomendándoles incluso otros locales que debían visitar. En menos de media hora, la conexión entre ellas era tan fuerte que parecían viejas amigas. Sofía le contó a Jimena su obsesión por la comida picante y el bourbon, y cómo esa pasión la había llevado a recorrer Estados Unidos durante más de una década. Jimena le escuchaba con interés y, de repente, una idea pareció cruzar por su mente. «Si tanto te gustan los sabores intensos, déjenme llevarlos a un lugar que les va a encantar», propuso. El lugar al que los llevó Jimena era un pequeño restaurante familiar, escondido y sin pretensiones, que servía auténtica comida mexicana, no la versión Tex-Mex a la que Sofía estaba acostumbrada. Aunque no era un sitio famoso, la comida era espectacular.
Jimena, además, tuvo el detalle de pedir para David algunos platillos sin picante, como unas deliciosas carnitas y unos tacos de cochinita pibil, que él devoró con una expresión de genuina satisfacción. Sofía, por su parte, se deleitó con unos tacos al pastor y una salsa de chiles ahumados que la hizo cerrar los ojos de placer. Mientras disfrutaban de la comida y un excelente tequila reposado, la conversación fluyó. Hablaron de sus países, de sus viajes, de los sabores que habían descubierto por el mundo. Fue entonces cuando Jimena, con una mirada seria y curiosa, le hizo a Sofía la pregunta que lo cambiaría todo. Has viajado por tantos lugares y parece que te encanta la cultura de esta parte del mundo. ¿Nunca has pensado en visitar México? La pregunta dejó a Sofía sin palabras. Un silencio incómodo se instaló en la mesa. No quería ser grosera y herir los sentimientos de Jimena repitiendo los prejuicios que había oído, así que buscó una respuesta diplomática. Bueno, he oído que la comida mexicana es menos intensa, empezó, vacilante. Y yo soy una fanática de los sabores fuertes. Además, he estado tan fascinada con la cultura del barbecue estadounidense que nunca he considerado ir. Y también he escuchado que hay algunos problemas políticos y de seguridad. Jimena escuchó en silencio, asintiendo con calma. Cuando Sofía terminó, le respondió con una sonrisa suave pero firme. Entiendo. Pero, ¿por qué no vienes y lo compruebas por ti misma? Hay muchas cosas que no se pueden entender hasta que se viven en persona. Sofía se sintió desconcertada, pero Jimena continuó. Es cierto que tenemos platillos suaves, pero no todos lo son. Te aseguro que en México encontrarás sabores y picantes que te volarán la cabeza, y licores que te encantarán. Su rostro se ensombreció un poco. Mucha gente, especialmente aquí en Estados Unidos, habla mal de mi país. Pero la mayoría nunca ha hablado de verdad con un mexicano, nunca ha caminado por nuestras calles. Si vienen a México, les prometo que les mostraré un país que los sorprenderá. Las palabras de Jimena resonaron en la mente de Sofía. Por un lado, estaban los 13 años de advertencias y prejuicios, por otro, la sinceridad y calidez de la mujer que tenía enfrente. Quizás, solo quizás, yendo a México podría encontrar la verdad. Miró a David, esperando su apoyo, pero su rostro era una máscara de horror. Yo no quiero volver a un lugar así, dijo David sin rodeos. Pero Jimena, lejos de ofenderse, se rió. Señor David, precisamente por eso quiero que venga. Hay muchísimos platillos deliciosos que no pican nada. Le garantizo que le encantarán. David parecía escéptico, pero sabía que si Sofía decidía ir, él no podía dejarla viajar sola a un lugar que consideraba peligroso. Al final, después de una larga mirada de súplica de Sofía, asintió a regañadientes. La pareja accedió a visitar México. El rostro de Jimena se iluminó de alegría. Intercambiaron números de teléfono y correos electrónicos. Cuando lleguen a Oaxaca, llámenme. Los estaré esperando en el aeropuerto, dijo con una sonrisa radiante. Mientras se despedían, Sofía sentía una mezcla de emoción y ansiedad. ¿Eran ciertas las historias que había escuchado durante años? ¿O era México el lugar maravilloso que Jimena describía? La única forma de saberlo era ir. David, a su lado, murmuraba por lo bajo, ya imaginando una semana de sufrimiento culinario. Jimena dijo que hay comida sin picante, le susurró Sofía, más para convencerse a sí misma que a él. Además, como bloguera gastronómica, no puedo juzgar un lugar basándome solo en prejuicios. Tenemos que verlo con nuestros propios ojos. En el fondo, ella también estaba aterrorizada. ¿Y si el viaje era una decepción total? ¿Y si México era realmente el lugar aburrido y peligroso que le habían descrito? A pesar de sus miedos, la honestidad y la dulzura de Jimena la habían conmovido. Quizás México no es como me lo imagino, pensó, y una pequeña semilla de esperanza comenzó a brotar en su corazón. Así se gestó el viaje que transformaría sus vidas para siempre. A medida que se acercaba la fecha del viaje, la ansiedad de Sofía crecía. Mantuvo un contacto frecuente con Jimena por correo electrónico y teléfono para coordinar el itinerario. Jimena les contó que su familia era de Oaxaca y que los llevaría a conocer la capital culinaria del sur. El día antes de partir,
Sofía decidió investigar un poco más sobre México en Internet, un grave error. Los resultados de búsqueda estaban plagados de artículos escritos por estadounidenses que criticaban al país. La comida mexicana no es más que comida callejera sin sabor, decía un titular. Los mexicanos son falsos y fríos, la gente en Estados Unidos es mucho más auténtica, afirmaba otro. Cada artículo que leía alimentaba su nerviosismo. Un pensamiento traicionero cruzó su mente, quizás deberíamos cancelar. David compartía su inquietud. ¿Y si me obligan a comer chile otra vez?, se lamentaba mientras hacía la maleta con gesto sombrío, metiendo más antiácidos que ropa. ¿Tendré que ver de nuevo esas calles sucias y polvorientas? El día de su llegada al Aeropuerto Internacional de Oaxaca, caminaron hacia el punto de encuentro con el corazón encogido. A unos 30 metros de distancia, vieron a Jimena agitando la mano con una sonrisa que podría haber disipado la niebla más densa. «Bienvenidos a México», exclamó, abrazándolos con un entusiasmo contagioso. «Hoy los llevaré a conocer el corazón de Oaxaca». Subieron al coche de Jimena, quien, mientras conducía, actuaba como la guía turística más apasionada que hubieran conocido. David, en el asiento trasero, intentaba mostrar interés, pero su expresión era la de un prisionero camino al patíbulo. Sofía, por su parte, se obligó a sí misma a mantener una mente abierta. Sería un desperdicio no disfrutarlo, se dijo, y dirigió su atención al paisaje que se desplegaba tras la ventanilla. Y entonces, algo empezó a cambiar. Poco a poco, sin darse cuenta, se dejó cautivar. Dejaron atrás los edificios modernos del aeropuerto y se adentraron en un mundo de colores vibrantes y arquitectura colonial. Fachadas de color ocre, azul cobalto y rosa mexicano se sucedían, intercaladas con antiguos templos de piedra y mercados bulliciosos. Era un contraste fascinante, una mezcla de historia y vida que no se parecía en nada al paisaje monótono que había imaginado. Las historias que había oído sobre un México rural y atrasado se desvanecieron. Lo que veía era una ciudad elegante, vibrante, donde cada edificio parecía una obra de arte integrada en un paisaje montañoso espectacular. Echó un vistazo al reloj y se dio cuenta de que había pasado una hora. Luego miró a su esposo por el retrovisor, esperando encontrarlo dormido o mirando su teléfono con aburrimiento. Pero no. David tenía los ojos muy abiertos, fijos en la ventanilla, su rostro reflejando una fascinación infantil. El hombre que odiaba esta parte del mundo estaba completamente absorto en la belleza de Oaxaca. Sofía no pudo evitar sonreír, sorprendida. Sin embargo, una parte de ella seguía en guardia. El paisaje es bonito, sí, pero eso no significa nada. Lo que importa es la comida. ¿Será tan mala como decían?, se preguntó. Con esa duda persistente en su mente, escuchó a Jimena decir: «Ya casi llegamos al restaurante que les quiero mostrar. Tienen un platillo que te va a encantar, Sofía». Su expresión se volvió compleja. «¿De verdad habrá algo para mí aquí?», pensó. «¿Cómo podría gustarme la comida de aquí a mí, la amante del barbecue y las salsas extremas?». Aferrada a su escepticismo, esperó. Poco después, llegaron al restaurante del que Jimena hablaba maravillas. Era un lugar encantador, construido alrededor de un patio interior lleno de plantas y flores. Al entrar, fueron recibidos por un camarero con una sonrisa tan genuina como la de Jimena. Su amabilidad y calidez eran abrumadoras, un contraste absoluto con la imagen de los mexicanos rudos que le habían pintado. Eran corteses, atentos y el servicio era impecable. Sofía miró de reojo a su marido y vio que él también estaba boquiabierto, con una expresión de pura incredulidad. Jamás en sus vidas habían recibido un servicio tan atento y personal. Mientras los guiaban a su mesa, la decoración del lugar capturó su atención. Las paredes estaban adornadas con textiles de colores vivos y alebrijes fantásticos. Cada detalle, desde la vajilla de cerámica pintada a mano hasta las flores frescas en la mesa, estaba pensado para deleitar a los comensales. El lugar estaba impecablemente limpio, el aire era fresco y olía a maíz y hierbas. La imagen que Sofía y David tenían de México estaba empezando a resquebrajarse, reemplazada por una realidad mucho más bella y sofisticada. Recordaron los restaurantes descuidados que habían visitado en sus viajes por Estados Unidos,
con mesas pegajosas y suelos sucios. Lo que antes consideraban normal, ahora, en comparación, les parecía inaceptable. Se sentaron a la mesa y el camarero les sirvió un mezcal artesanal de bienvenida. La atención al detalle era exquisita. Incluso les habían puesto tenedores junto a los cubiertos tradicionales, un gesto que Jimena había solicitado pensando en ellos. Sofía y David se sintieron conmovidos. Eso era la famosa calidez mexicana de la que habían oído hablar, pero que nunca habían creído. Con un servicio tan excepcional, Sofía comenzó a esperar con ansias una comida igualmente espectacular. Sin embargo, lo que llegó a la mesa fue una traición a sus expectativas. El servicio era perfecto, sí, pero el plato principal parecía un desastre. Era una pieza de pavo bañada en una salsa espesa, de un color marrón tan oscuro que era casi negro. Parecía quemada, arruinada. Esto no puede estar bien, pensó Sofía. ¿Acaso nos trajeron algo que se echó a perder? Miró a David, quien compartía su horror. Justo cuando pensaban que era una broma de mal gusto, vieron a Jimena tomar una tortilla, servirse una generosa porción y llevársela a la boca con una expresión de puro éxtasis. Sofía quiso gritar y no lo hagas, pero ya era tarde. David la miraba con la boca abierta, paralizado por el shock. Jimena, notando sus reacciones, se rió. Esto es mole negro, es una delicia. Tienen que probarlo. Sé que te va a encantar, Sofía. A pesar de sus palabras, Sofía dudaba. Pero la idea de ser grosera con Jimena, quien había sido tan increíblemente amable, era impensable. Con resignación, tomó su tenedor y pinchó un trocito de pavo cubierto de esa salsa ominosa. Lo acercó a su nariz con cautela. El aroma que la golpeó fue desconcertante y complejo, una mezcla de chiles ahumados, chocolate, canela, anís y un centenar de especias más que no podía identificar. Era un perfume que desafiaba cualquier categoría. De repente, su miedo se transformó en una curiosidad irrefrenable. Cerró los ojos y se llevó el bocado a la boca. En ese instante, el universo de Sofía se expandió. Una explosión de sabor inundó su paladar. Era dulce, picante, amargo, ahumado, afrutado y terroso, todo al mismo tiempo. Era la cosa más compleja y deliciosa que había probado en su vida. Sintió cómo se le erizaba la piel. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, lágrimas de pura conmoción y alegría. El mole no era solo comida, era una historia, una sinfonía de sabores que había tardado siglos en perfeccionarse. Se sintió como una tonta por haber juzgado aquel plato por su apariencia. Tomó otro bocado, y otro, y otro. En un abrir y cerrar de ojos, su plato estaba limpio. David, al ver su reacción, se atrevió a probarlo. Su rostro pasó del escepticismo al asombro en un segundo. Devoró su porción y luego la de Sofía, que ella le ofreció gustosamente. Estaba tan maravillada que incluso pensó en cómo podría llevarse un poco de esa magia de vuelta a Canadá. Más tarde, le preguntó a Jimena sobre el origen de ese plato milagroso. Jimena le explicó con orgullo que el mole negro oaxaqueño era una de las recetas más complejas de México, llevando más de 30 ingredientes y a veces días de preparación. Le habló de los diferentes tipos de chiles, de las especias, las nueces y el chocolate que se unían para crear esa obra maestra. Sofía, con lágrimas en los ojos, finalmente lo entendió todo. ¿Cómo pude ser tan ciega?, se preguntó. ¿Cómo pude creer que la comida mexicana era simple o aburrida? La mentira que le habían contado durante 13 años se derrumbó en un solo bocado. Después del mole, la mesa se llenó de otros platillos. Probaron un ceviche fresco y vibrante que sabía a mar y a cítricos, tlayudas crujientes cubiertas de frijoles, queso y tasajo, y una sopa de guías que era pura esencia del campo. David, que había llegado a México esperando una tortura, estaba en el paraíso. Cada plato era una revelación, una muestra de la increíble diversidad y sofisticación de la cocina mexicana. Sofía se dio cuenta de que su definición de sabor intenso había sido terriblemente limitada. La intensidad no solo estaba en el picante extremo, sino también en la complejidad, en el equilibrio, en la capacidad de un plato para contar una historia y evocar emociones profundas.
La cena terminó con una degustación de mezcales artesanales. Jimena les enseñó a saborearlo, a apreciar sus notas ahumadas y terrosas. No se parecía en nada a los tequilas baratos que habían probado en Estados Unidos. Era una bebida espirituosa con alma, tan compleja como el mole que acababan de disfrutar. Para muchas personas, el mayor placer de viajar es la comida. Vivir para comer. Durante años, Sofía había creído que el picante era la clave del sabor, que un plato sin ese fuego era inherentemente inferior. Pero su encuentro con la cocina mexicana hizo añicos esa creencia. Lo más sorprendente fue ver a David, el hombre que odiaba la comida exótica, elogiar cada platillo con un entusiasmo genuino. Me he convertido en una fan incondicional de la comida mexicana, le confesó Sofía a Jimena, con el corazón rebosante de gratitud. Y esto es solo el principio, respondió Jimena riendo. La cocina mexicana es un universo. Cada región tiene sus propias especialidades. Probar las diferentes versiones de un mismo plato es una aventura fascinante. Además de la comida, Sofía se sintió profundamente conmovida por la gente. Todos los que conocieron eran amables, educados y considerados. Se dio cuenta de que la calidez mexicana no era solo un cliché, sino una forma de vida basada en el respeto y el deseo de hacer sentir bien al otro. Se acordó de las advertencias de sus amigos estadounidenses y sintió una punzada de vergüenza. David también lo expresó: este viaje ha destruido todos mis prejuicios. Creía que los mexicanos eran fríos y la gente en Estados Unidos amable, pero me he dado cuenta de que, en muchos casos, es todo lo contrario. Ahora entendían que muchos de los comentarios negativos que habían escuchado estaban teñidos por una perspectiva política y un sentimiento de superioridad cultural. Eran mentiras propagadas por la ignorancia. Quizás, en el fondo, esa hostilidad nacía de una envidia secreta hacia una cultura tan rica y vibrante. Después de ese primer viaje, Sofía y David comenzaron a visitar México cada año. Se convirtieron en embajadores no oficiales del país. El blog de Sofía, antes dedicado al barbecue, se transformó en una oda a la gastronomía mexicana. Sus publicaciones sobre el mole, los mercados de Oaxaca y la hospitalidad de su gente se hicieron virales. Recibía cientos de comentarios de lectores de todo el mundo. ¿Qué profundidad tiene la cocina mexicana? Nunca lo hubiera imaginado, escribía uno. Quiero ir a México ahora mismo. Resulta que todo lo que me habían contado era falso, decía otro. Sofía se sentía inmensamente agradecida a Jimena. Sin ella, se habría perdido una de las culturas y cocinas más maravillosas del mundo, todo por culpa de unos prejuicios estúpidos. David sentía lo mismo. Gracias a Jimena, mi aversión por la comida de otros países desapareció. México es un lugar increíble, decía siempre con una sonrisa. Ambos aprendieron la lección más importante: no se puede conocer la verdad a través de los oídos de otros. Hay que ver con los propios ojos, probar con la propia boca y sentir con el propio corazón. Hoy, para Sofía y David, viajar a México es el mayor placer de sus vidas. Su amistad con Jimena es un lazo que perdura, y cada reencuentro es una celebración. Sofía todavía disfruta de un buen brisket de vez en cuando, pero ahora sabe que el picante no es el único camino hacia el éxtasis culinario. Ha aprendido que la verdadera magia reside en la autenticidad de los ingredientes y en la profundidad del sabor. La historia de Sofía y David es un final feliz, la crónica de cómo, al derribar un muro de prejuicios, su mundo se hizo infinitamente más grande, más sabroso y más hermoso.